A un mes exacto de la captura de Nicolás Maduro por autoridades de Estados Unidos, el poder político en Venezuela se mueve en un terreno inédito, cargado de gestos que buscan enviar señales de distensión, pero también de tensiones que revelan hasta qué punto la transición sigue siendo frágil y profundamente disputada. Este martes, según confirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, será aprobada de manera definitiva una ley de amnistía general que promete la excarcelación inmediata de los presos políticos que permanecen en cárceles venezolanas. La medida, impulsada por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, tras la detención de Maduro el pasado 3 de enero, llega bajo una intensa presión internacional, especialmente de Estados Unidos, y en medio de un clima de expectativa, escepticismo y dolor acumulado durante más de 2 décadas de confrontación política. Rodríguez aseguró que la ley ya superó su primera discusión en el Parlamento y que el martes se realizará la segunda y definitiva aprobación. Ayer, esa ley, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Ese mismo día salen todos, afirmó ante familiares de detenidos reunidos en la llamada Zona 7, una declaración que provocó escenas de llanto, abrazos y oraciones entre madres, esposas e hijos que llevan años esperando noticias similares. Para muchos de ellos, escuchar la palabra amnistía no es solo una promesa jurídica, sino la posibilidad concreta de volver a ver a sus seres queridos fuera de los muros de las cárceles, algunos tras largos periodos de aislamiento, procesos judiciales opacos o acusaciones de terrorismo y conspiración que organizaciones de derechos humanos consideran infundadas. De acuerdo con el Foro Penal, actualmente permanecen 687 presos políticos en Venezuela, pese a que en enero fueron excarceladas 344 personas en un proceso que el gobierno presentó como un primer gesto de apertura tras la caída de Maduro. Sin embargo, activistas y abogados advierten que esas liberaciones fueron parciales y, en muchos casos, condicionadas, con medidas cautelares que restringen la movilidad, la expresión pública y la participación política de los liberados. La nueva ley, en teoría, ampliaría el alcance de esas medidas y pondría fin a causas penales abiertas desde 1999 hasta la actualidad, un periodo que abarca todos los gobiernos del chavismo. El anuncio ha sido presentado por Delcy Rodríguez como un paso necesario para la reconciliación nacional y la convivencia democrática, un discurso que el chavismo ya utilizó en otras oportunidades, aunque con resultados limitados. Esta sería la segunda amnistía impulsada desde el poder chavista en más de 20 años, y su alcance real es uno de los puntos más controvertidos del debate actual. Voces críticas dentro y fuera del país advierten que el texto podría excluir a determinados grupos de detenidos o, incluso, beneficiar a funcionarios acusados de violaciones graves de derechos humanos, algo que generaría un profundo rechazo entre las víctimas. Bueno, ya vimos cómo Zapatero participó en la mediación o en la negociación para liberar a los primeros presos políticos que se han liberado después de que Maduro fue capturado, que fueron justamente los presos de nacionalidad española, entre ellos una activista de derechos humanos muy importante, Rocío San Miguel, que había permanecido 2 años aproximadamente en prisión. Entonces, Rodríguez Zapatero ha tenido, como bien lo decías, un rol de mediador de distintas formas entre la oposición y el gobierno venezolano desde 2014 aproximadamente. Ha participado en mesas de diálogo, ha participado como mediador para promover elecciones y ha participado como mediador también para facilitar la liberación de presos políticos. Entonces, en este caso, pues aparece justamente ahora con el anuncio y la aprobación en primera discusión de la ley de amnistía que está planteando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Rocío Rísquez, periodista especializada en temas judiciales y de derechos humanos, señaló que la ley, tal como ha sido descrita hasta ahora,
sería incompleta. Según explicó, no eliminaría las leyes y mecanismos de persecución que permitieron las detenciones arbitrarias en primer lugar y podría dejar fuera a personas procesadas bajo figuras penales ambiguas. Rísquez también cuestionó la falta de transparencia del proceso legislativo, asegurando que incluso diputados que votaron en primera discusión no conocían el contenido final del proyecto. Para ella, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un instrumento político más que en una verdadera herramienta de justicia transicional. La oposición, por su parte, ha sido enfática en exigir una amnistía total, plena e incondicional. Dirigentes y organizaciones políticas sostienen que no puede hablarse de reconciliación mientras existan presos por razones políticas, exiliados impedidos de regresar al país y dirigentes inhabilitados administrativamente para participar en elecciones. Desde esta perspectiva, la ley solo tendría legitimidad si incluye a todos los afectados por la represión política, sin excepciones ni condiciones, y si va acompañada de reformas institucionales que garanticen que estas prácticas no se repetirán. El contexto internacional ha sido determinante en este giro del discurso oficial. Tras la captura de Maduro y su traslado a una cárcel federal en Nueva York, donde espera una audiencia prevista para marzo por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína, Estados Unidos intensificó su presión sobre las autoridades que quedaron al frente del Estado venezolano. Washington ha dejado claro que cualquier avance hacia una normalización parcial de las relaciones pasa por señales verificables en materia de derechos humanos, liberación de presos políticos y apertura a un proceso de transición democrática en fases. En este escenario, la llegada a Caracas del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha añadido un elemento adicional de polémica. Invitado oficialmente para participar en lo que el chavismo denomina un programa de paz y convivencia democrática, Zapatero ha sostenido reuniones no solo con representantes del oficialismo, sino también con actores no chavistas, en un intento por reactivar canales de diálogo. Jorge Rodríguez defendió su presencia, asegurando que su experiencia en procesos de negociación puede ayudar a ampliar la perspectiva y encontrar puntos de coincidencia en medio de profundas divergencias. Definitivamente en la diáspora, en la oposición y en los venezolanos en general no hay confianza en Zapatero. Se ha visto a Zapatero como una persona, primero, que nunca cuestionó las violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluso las ignoró y siguió, a pesar de eso, apoyando a Maduro y a su grupo. Segundo, porque todas las veces que ha intervenido en estas negociaciones que tienen que ver más con acuerdos políticos o promover elecciones, pues termina siendo más que una persona o una figura imparcial, termina siendo una figura que apoya las propuestas del chavismo, y además de eso, pues de alguna manera nunca logra que estas propuestas o estas promesas o compromisos del chavismo se concretaran. Y luego también ha sido visto como una persona que de alguna manera le lavaba la cara a Maduro, o sea, que salía con Maduro, que apoyaba a Maduro y que ignoraba todo lo que estaba haciendo Maduro, tanto en lo que tenía que ver con corrupción como en violaciones de derechos humanos. Y adicionalmente también se le ha vinculado con hechos de corrupción que involucran a empresas venezolanas y a funcionarios venezolanos con España. Sin embargo, la figura de Zapatero genera fuertes rechazos en amplios sectores de la oposición y de la diáspora venezolana. Sus críticos lo acusan de haber sido un mediador parcial en procesos anteriores, de minimizar o ignorar violaciones de derechos humanos documentadas por organismos internacionales, y de haber respaldado políticamente al chavismo incluso en momentos de fuerte cuestionamiento internacional, como las elecciones de 2024. Para muchos familiares de presos y víctimas de la represión, su presencia resulta dolorosa y difícil de aceptar. Zapatero, por su parte, ha declarado que percibe un cambio positivo en el clima político venezolano y que confía en que las medidas anunciadas se materialicen en el corto plazo. Sus palabras, sin embargo, no han logrado disipar el escepticismo de quienes recuerdan promesas similares en el pasado que nunca se cumplieron,
o que se aplicaron de forma selectiva. La historia reciente de Venezuela está marcada por diálogos fallidos, acuerdos incumplidos y gestos simbólicos que no se tradujeron en transformaciones estructurales. En las calles de Caracas, el anuncio de la amnistía ha sido recibido con una mezcla de esperanza contenida y cautela. Familiares de detenidos hablan de fe y de alivio, pero también de miedo a ilusionarse demasiado pronto. Gloria a Dios, pero hasta que no los vea salir no voy a creer, repetía una madre a las puertas de un centro de reclusión, reflejando un sentimiento compartido por muchos. Al mismo tiempo, colectivos estudiantiles y organizaciones civiles mantienen la presión, recordando que aún quedan cientos de personas privadas de libertad y miles más sometidas a procesos judiciales o medidas restrictivas. La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, se encuentra ahora bajo el foco. La forma en que se apruebe la ley, su redacción final y la rapidez con que se ejecute la excarcelación prometida serán observadas con lupa tanto dentro como fuera del país. Para el gobierno interino de Delcy Rodríguez, se trata de una prueba clave de credibilidad en un momento en que su legitimidad es cuestionada y su margen de maniobra depende en gran medida del respaldo, o al menos de la tolerancia, de actores internacionales. Más allá del impacto inmediato sobre los presos políticos, la amnistía se inscribe en un proceso más amplio y todavía incierto. Venezuela enfrenta una transición llena de contradicciones. Mientras se anuncian gestos de apertura y reconciliación, persisten estructuras de poder, leyes y prácticas que hicieron posible la represión durante años. La pregunta central es si esta ley marcará un punto de inflexión real o si será recordada como otro episodio de una larga serie de promesas incumplidas. Para las víctimas, la amnistía no borra el pasado. Muchas repiten una consigna que se ha vuelto habitual en vigilias y protestas. Amnistía sí, olvido no. Exigen verdad, justicia y garantías de no repetición, conscientes de que la liberación de los presos es solo el primer paso de un camino mucho más largo. En ese sentido, el debate que se abre esta semana en el Parlamento no es solo jurídico o político, sino profundamente moral, porque pone en juego la forma en que el país decide enfrentar las heridas de más de 27 años de confrontación. El martes, cuando se vote la ley y, según prometen las autoridades, se abran las puertas de las cárceles para los presos políticos, Venezuela vivirá una jornada cargada de simbolismo. Será un día de celebración para muchas familias, pero también de vigilancia y exigencia para quienes no están dispuestos a conformarse con gestos a medias. El desenlace de este proceso dirá mucho sobre el rumbo que tomará el país en la era post-Maduro y sobre si la palabra reconciliación tendrá esta vez un contenido real.